creador del universo, con el soberano, con el todopoderoso. Orar es conversar con Dios, platicar con Él. Y dijimos, el problema, porque estamos hablando del problema número uno, es que cuando oramos siempre las mismas cosas. ¿Te identificas? Siempre las mismas cosas, usamos inclusive las mismas palabras, puras repeticiones, como si inclusive fuera algo automatizado. Pareciera que inclusive en muchas ocasiones se vuelve así. Oramos por los alimentos y casi siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Porque no sé, pero así no es como conversamos con la gente, ¿verdad que no? Cuando platicamos con los demás no usamos palabras estereotipadas, ni preparadas, ni muy altas de acá, o cambiando el tono de la voz, o usando repeticiones. Hablamos, ¿verdad?, con toda confianza. Y lo dijimos, número 2, el siguiente miércoles vimos la solución, ¿sí? ¿Cuál es la solución? Y dijimos, la solución para muchos de nuestros problemas de oración es orar la Biblia, personalizarla, apropiártela, tomar lo que la Biblia dice para ti, ¿verdad? Y se acuerda, hicimos un ejercicio con el Salmo 91, ¿recuerdan? Inclusive te preguntaría, ¿lo hiciste? Porque lo lanzamos, era personalizar el Salmo 91, apropiártelo para ti, ¿verdad? Y luego número 3, el miércoles pasado vimos el método y dijimos, bueno, ok, ya vi el problema, ¿sí? Y entonces la solución, y entonces ahora digo, ¿cuál es el método? ¿Cómo le hago? Y dijimos, número 1, debemos bien entender, nadie posee la verdad, solo Dios. Nadie pretenda venir a decirnos que tiene la verdad completa o toda la verdad. Solo Dios la puede tener. Y dijimos que la Biblia nos enseña, la misma Biblia. Por ejemplo, vimos Isaías 55, ¿recuerdan? Isaías 55 en el versículo 11 y 12. Vimos lo que la Biblia nos dice de sí misma. La Biblia es la palabra de Dios. Y mire este pasaje que hemos usado muchas veces, y yo te invito, mi hermano, mi hermana, a que inclusive lo subrayes, y a lo mejor si quieres memorízatelo. Pero dice, porque como desciende de los cielos, estoy en Isaías 55, 11, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, de esa misma forma, así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca, de la boca de Dios. No volverá vacía. Y luego mire lo que dice, sino que hará lo que yo quiero, dice Dios. Dios tiene un propósito al haber lanzado su palabra. En el momento que tenemos aquí la Biblia, es la palabra de Dios, y está esto lanzado por Dios con un propósito, ¿sí? Será prosperada en todo aquello para lo cual yo la envié, dice Dios. Y dijimos, la palabra de Dios, la Biblia, surge o sale de la boca de Dios, del aliento de Dios. ¿Se acuerda? Y vimos otro pasaje en el segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Recuerdan? ¿Y qué dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo 3:16? Y dice, toda la escritura. No está diciendo una parte, unas partes. Toda la escritura es inspirada por Dios, soplada. El aliento de Dios la emitió. Y además es útil, no nada más está lanzada, ¿se fija? Acabamos de ver, no vuelve vacía y cumple un propósito. ¿Cuál es el propósito? Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Para qué, al final de cuentas? De que el hombre de Dios y la mujer también sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Lo ves? Qué increíble, la palabra de Dios, soplada por Dios, lanzada por Dios en todo momento. Imagínate, esto es, no sé, como para mí esto es increíble. ¿Y qué dijimos? Entonces es como si Dios la lanzó, si sale de su boca, si es un aliento de Dios. Entonces, ¿se acuerda que decíamos, por qué no respiramos la Biblia? Respira la palabra. Y yo compartía con ustedes que un pastor predicador muy joven de allá por España, él precisamente hasta usaba la ilustración y tomaba el Salmo 23 y decía, respira la palabra de Dios, respira la Biblia. Y creo que es cierto, ¿verdad? Es como y dijimos, el Salmo 23 lo pusimos como ejemplo. Y entonces, ¿qué dijimos? Jehová es mi pastor. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Dijimos, por ejemplo, Jehová es mi pastor, y me puedo detener ahí
Y puedo pensar en la palabra de Jehová, palabra Dios, palabra pastor. Y puedo decir gracias Dios porque tú eres mi pastor, porque me has pastoreado en medio de esta pandemia, porque no me has dejado. Gracias porque tú me guías siempre como un buen pastor. Tú eres mi pastor, eres el pastor de mis hijos, eres el pastor de mi hogar, eres el pastor de mi familia, eres el pastor de mi negocio. ¿Te das cuenta? Y eso empieza, estás orando por las mismas cosas, ¿verdad que sí? Pero estás usando la palabra de Dios para poder lanzar, aunque sean los mismos temas. Y luego que dijimos, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. A lo mejor en eso no te despiertan por lo pronto, no te inspira a decir nada. Puedes seguir leyendo, no tienes que detenerte, no es obligado, es tomar la palabra y en confianza. Y entonces entras al versículo 3 y dices, confortará mi alma. Y te puedes detener, yo no sé tú, pero yo hoy me detengo y digo, gracias Dios porque has confortado mi alma. Mi alma está compuesta del intelecto, de las emociones y de mi capacidad de decidir. Gracias porque me has confortado. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me has guiado, Señor, en la toma de decisiones. Gracias, Señor. O hasta pues te pido, Padre, que me guíes en esta decisión que tengo que tomar. Y entonces son los mismos temas, son las mismas inquietudes, pero estás usando la palabra de Dios y la estás lanzando. ¿Y qué dice el versículo 4? Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Te fijas? Gracias Dios. O te pido Dios que en medio de esta circunstancia, en medio de este valle de sombra de muerte que estoy experimentando en este día, en este momento, en estas circunstancias, gracias Señor porque tú estás conmigo. Te pido, no me dejes, Señor, acompáñame. Muéstrame, ya sé que no me vas a dejar, pero puedes decirle, Señor, que yo pueda experimentar, que yo pueda sentir, experimentar que tú estás caminando a mi lado. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Se fija, podemos ir tomando, ¿sí? Ideas, palabras de la palabra de Dios. Desde el versículo 6 y el último del Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces podemos precisamente pedir, Señor, ¿sabes qué? Guíame Señor, que el bien y la misericordia tuyos me sigan todos los días de mi vida conforme tu palabra lo ha dejado establecido. De tal forma que en la casa de Jehová yo puedo morar por largos días. Se fija, podemos lanzar expresiones de gratitud o de petición por nosotros o por nuestros seres queridos o por nuestros negocios, por nuestras finanzas, por nuestra salud, por nuestras circunstancias, porque estamos tomando la palabra de Dios y la estamos lanzando. Yo espero que hayas dado estos pasos prácticos que fuimos viendo a lo largo de estos 3 miércoles y que entonces tu tiempo de oración haya ahora empezado a experimentar lo que veremos el día de hoy, el resultado de entonces orar la Biblia. Nunca más, creo que es el primer punto de resultado, nunca más dirás las mismas cosas siempre sobre lo mismo de siempre. Aunque estés hablando de la misma temática, tus palabras no van a ser las mismas. Además, no te va a faltar qué decir. Porque estás leyendo la Biblia. En el momento que la abres en cuenta y experimentas qué decir, estás tomando las palabras de Dios, las meditas en tu corazón y las estarás lanzando de regreso a Dios. Ese es el resultado, qué increíble. Estás expresando verbalmente la misma palabra de Dios que, como vimos en Isaías, no vuelve vacía y cumple el propósito para el cual fue lanzada. ¿Te puedes imaginar? Nos ha dado la habilidad, el poder de sus palabras para poderlas lanzar. Como dice el teólogo John Piper, dice, abre la Biblia, empieza a leerla, haz una pausa en cada versículo y conviértelo en una oración. Qué buen consejo. Este es precisamente de lo que estamos hablando. Y yo te diría, todos podemos hacerlo, ¿verdad que sí? Todos podemos. Ahora, algo que quiero hacer una aclaración. Si no entiendes el significado de ciertos versículos al estar leyendo, ¿sí?
Tú sigue leyendo, no te detengas, porque el punto no es tratar de interpretar, no que no debamos interpretar, ¿verdad? Pero si el significado de ese versículo, sí, no sé, es muy claro, pero nada viene a tu mente para orar, sigue leyendo y pasa al segundo versículo. Y si algo no le comprendes bien, tú sigue leyendo. Solo habla con Dios o háblale a Dios acerca de todo aquello que pase por tu mente y tu corazón mientras estás leyendo la Biblia, sin prisas, sin métodos específicos. Solo lee con libertad, disfruta la conversación de Dios sin más prisas. Es más, ora, sí, ora aunque lo que venga a tu mente no tenga nada que ver con el verdadero significado del texto. Insisto, es que este ejercicio es tomar la palabra de Dios para orarla, para inspirarnos en la oración, para dejar de estar repitiendo las mismas cosas. No es para saber que el significado, que si la palabra que está ahí, que significa esto otro, que si se escribió para esto, se escribió para esto otro. No, el punto es tomar las palabras de la palabra de Dios y lanzarlas a nuestro favor. Porque al final de cuentas, recuerda, nos dice que debemos orar por todo. Filipenses 4:6 es un pasaje hermosísimo, a mí me gusta mucho, porque no solo me dice, sabes que por nada estés afanoso, sino me dice la solución. Por nada estés afanoso, antes que eso, mejor en lugar de eso, que sean notorias, conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Te das cuenta? Es precisamente. Así que cada pensamiento que venga a tu mente mientras estás leyendo un pasaje, conviértelo en oración. Solo conviértelo en oración, ¿sí? No es lo mismo interpretar la Biblia, vuelvo a decir, esto es bien importante, que orar la Biblia, ¿verdad? Interpretar tiene que ver con la ciencia llamada hermenéutica, que consiste en encontrar el verdadero significado, y es esencial para conocer las verdades bíblicas. Pero aquí no estamos hablando de un estudio bíblico. Aquí estamos usando la palabra de Dios, como dijimos, como un apuntador, ¿se acuerda? Como un teleprompter que nos va dando palabras que podemos usar a la hora que estemos orando, ¿sí? Entonces no tenemos que, porque sí debemos saber, pero para orar no. En verdad, el texto dice lo que Dios determinó que dijera, no lo que yo quiero que diga, y por eso es importante la hermenéutica. Pero podemos orar pidiendo a Dios, inclusive, que nos muestre el verdadero significado de un pasaje. Ese pudiera ser una forma en donde al estar leyendo, en lugar de orar por tus necesidades, a lo mejor puedes decir, oye Dios, ahorita que leo esto no le estoy entendiendo, ¿me podrías mostrar? Y te fijas cómo tu oración, tu conversación con Dios se vuelve dinámica, espontánea, muy natural, ¿sí? Y ese es el punto. Pero a lo que me estoy refiriendo al orar en la Biblia, sí, es que lógicamente estamos nada más enfocados, ¿sí?, en hablar con Dios a través de la oración. Y oramos acerca de cada tema que se nos venga a la mente conforme estamos leyendo. Eso es a lo que me refiero. Y yo le voy a poner un ejemplo que he usado en otras ocasiones. Por ejemplo, al estar leyendo en una ocasión el Salmo 40, en los 2 primeros versículos, que dice pacientemente, qué bonito es ese pasaje, ¿verdad? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y el versículo 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y estar orando, y lógicamente oré dándole gracias, Señor, porque estuve esperando, tú te inclinaste, tú escuchas mi clamor, te pido que lo escuches ahora otra vez en esta necesidad. Gracias, te pido que me saques de este pozo de la desesperación que estoy experimentando, del lodo cenagoso. Pero cuando leí que decía, puso mis pies sobre peña y enderezó, la palabra peña me resaltó en ese momento, en una ocasión. No quiere decir que siempre que lo leo me acuerdo de eso. Y en aquel entonces el presidente de México era el presidente Peña Nieto. Y no sé, cuando leí Peña me acordé de mi presidente de México, y entonces me puse a orar por el presidente Peña Nieto. Y por decir, ¿pero qué tiene que ver, pastor, lo de la peña que puso nada, no tiene nada que ver? Pero yo dejé que el Espíritu Santo imprimiera en mis emociones, en mi mente, en mi corazón, interceder pidiendo por algo que
A lo mejor, es más, no lo había hecho antes en particular así de nombre, ¿verdad? Entonces, es muy abierto, no tiene que ser como en forma religiosa. Podemos orar por muchas cosas, sí. Y entonces, en realidad ese es todo el método. No tenemos que profundizar, no tenemos nada más que irnos más profundo. Si estás, por ejemplo, orando a través de un salmo, solo lee el salmo renglón por renglón, hablando con Dios de cualquier pensamiento que te venga a la mente mientras estás leyendo. Esas palabras te van a inspirar para que toques un tema de gratitud, de petición. Vuelvo a decir, por ti, por los demás, por tu familia, por tu trabajo, por tus pastores, no sé, puedes, ¿verdad? Y si te encuentras con un versículo que no puedes entender, sáltalo, no estás en un estudio bíblico, síguete ahora sí que al siguiente. Y si tampoco entiendes el que sigue leyendo, ¿verdad? Si entiendes el texto, pero nada viene a tu mente, nada pasa para orar, sigue adelante. No, estamos hablando de un método que permita desarrollar una conversación espontánea, natural con el Creador del universo. Y además no tienes que, si empezaste el Salmo 40, no quiere decir que lo tienes que terminar, o el Salmo 23, no tienes que terminar porque estás orando, insisto, no es estudio bíblico, estás usando la palabra de Dios para poder lanzar tu petición, tus necesidades y tus motivos de gratitud. Los beneficios que con esto estamos cerrando hoy, ¿sí? No solo va a ser fácil comenzar a orar así, sino que también te va a resultar fácil continuar haciéndolo. Empieza, nada más no lo dejes para otro día. No importa la cantidad de tiempo que tengas, ¿verdad? Esta forma de hacerlo se adapta fácilmente. Nunca te vas a quedar sin temas cuando oras la Biblia. Nunca. Dice Jesucristo en Juan 6:63 que las palabras que Él habla son espíritu y son vida. Es lo que tenemos que creer, ¿verdad? Porque no solo estarás orando palabras ordinarias, estarás orando palabras que son espíritu y vida. Qué increíble, en una conversación espontánea con Dios. Oh, no sé tú, pero a mí esto me motiva mucho. Y el más importante de los beneficios es que te va a dar dirección, ¿sí? Sin importar qué tan cansado estés, somnoliento, distraído al orar, ¿verdad? No tienes que andar buscando y recordando cuál salmo ya leíste, solo es empezar a hacerlo. Yo te invito que como cierre de esta serie de 4 temas, ya en tu casa, a lo mejor hoy en la noche de una vez, toma el Salmo 20 y ejercita todos estos consejos que hemos visto a lo largo de estos 4 miércoles. El Salmo 20. Ahora, no tiene que ser a fuerza un salmo nada más. El doctor Carson dice, ora a través de la Biblia. La mejor manera para empezar es orando a través de los distintos pasajes bíblicos. Se fija, no es ni siquiera un método que está uno descubriendo, ya lo han descubierto otros. Puedes tomar muchas cartas del Nuevo Testamento porque contienen, inclusive las cartas del Nuevo Testamento contienen oraciones. Y entonces puedes estar leyendo esas oraciones y entonces podrás tomarlas. Mira, por ejemplo, tengo aquí un ejemplo, Efesios en el capítulo 1, versículos 15 en adelante. El apóstol Pablo le está escribiendo a la carta a la iglesia en Éfeso, a los Efesios, capítulo 1, versículo 15. Y miren lo que dice Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso, no dejo de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, ¿qué es lo que está orando? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Te puedes imaginar ahora que pudieras tomar, a lo mejor para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos? Señor, te pido que le des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Todopoderoso, en el conocimiento de ti. ¿Te puedes imaginar? Ya lo tienes ahí. A lo mejor no sabes qué pedir por tus hijos, qué para tus hijos, ¿verdad? Y luego dice, para que sepáis cuál es la esperanza, que el Señor permite que pueda mi hijo, mi hija saber cuál es la esperanza a la que tú le has llamado. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¡Qué increíble!
¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Te fijas, mira, ahí están muchos motivos de oración. Orar por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tus papás, por tus familiares, por tus amigos. No, imagínate, tus empleados a lo mejor también, o tus patrones, para que te traten mejor. Y dice, ese poder y fuerza a la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Te das cuenta? Ahí estamos obteniendo mucho, por lo cual orar y cómo orar. Y entonces deja, con este ejemplo que te estoy poniendo, vas a estar orando por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, igual que a lo mejor lo haces todos los días. Pero mira ahora qué diferencia, tienes palabras diferentes que vienen de la palabra de Dios, que entonces declaras y bendices sobre la vida de tus hijos. ¿No te parece increíble? Yo quiero invitarte, mi hermano, a que no eches en saco roto todo lo que estuvimos viendo en estos miércoles y que comiences a aplicar, comiences a practicar. Métete a lo que sea. Hay muchas cartas del Nuevo Testamento que tienen oraciones. Ora esas palabras hacia lo que te inquieta tu corazón, ¿sí? Hazlo ya. Y como resultado que ya no vas a divagar tanto. Te vas a centrar más en Dios que en ti mismo, porque estás buscando lo que Dios dice. Inclusive te digo algo también, se te va a hacer muy corto el tiempo de oración. A lo mejor ahorita sientes y dices, ay, ya oré mucho. Se te va a hacer corto y vas a experimentar una conversación real con una persona con mayúscula real. Y te sentirás, por lo tanto, más seguro de estar orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Estarás orando, inclusive por cosas que normalmente no orabas. Hay tantos beneficios de este método, de esta forma de orar. Tomemos la Biblia, seamos inspirados por la palabra inspirada, soplada de Dios para nosotros, y respirémosla y lancemos esas palabras en forma de conversación con Dios, confiados plenamente, como dice el Salmo 40, que Él oye tu clamor, inclina su oído y te saca del lodo, del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Qué increíble. Y entonces podrás cantar y alabar a Dios al ver todo lo que Dios está haciendo y ha hecho y seguirá haciendo a tu favor. Y otros podrán conocerle por lo que Él ha hecho sobre tu vida. No lo dejemos para otro día. Oremos la Biblia cada vez que tengamos oportunidad. Conversemos con Dios, platica con Él. Ahorita al terminar esta reunión, lanza aunque sea una breve oración al Todopoderoso. A lo mejor abre un salmo y toma una palabra y esa úsala para darle gracias o para pedirle algo que aqueja tu corazón. Pero no lo descuides. Padre, te doy tantas gracias, Señor, porque eres bueno, paciente, misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, por el favor y la misericordia sobre nuestras vidas. Y Padre bendito, derrama de tu bendición sobre tu pueblo, donde quiera que ellos se encuentren, Señor. Ellos necesitan, como yo también, todos necesitamos una palabra tuya de dirección, de consuelo, de aliento, de fortaleza. Al que no sabe qué hacer, qué decidir, porque está en un atolladero, las decisiones ambas pueden ser correctas, pero no sabe cuál tomar. Padre bendito, preséntate tú, Señor, imprime un pensamiento de respuesta tuya en sus mentes, en sus corazones, y afiánzales, refuerza la realidad de que tú estás al lado de ellos y que tú les acompañas en medio de todo el proceso, mi Dios. Aun y cuando cometamos errores al decidir, tú vas con nosotros. Bendíceles, Padre, protege, resguárdales, Señor. Que el ángel de tu presencia, Señor, les guarde, les proteja, les rodee con tu favor. Y guíales, mi Dios, en medio de todo esto.
y te damos gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis hermanos, les quiero recordar por último, este viernes a las 7:30 los jóvenes tienen su reunión ahí en la página de Contramarea de Facebook. Pueden encontrar los datos para conectarse, muchachos. El sábado a las 3 de la tarde nos vemos allá en el sitio central, en donde estamos orando. Ahora sí que desde tu carro no tienes que bajarte, vamos a estar ahí los pastores y podremos conversar contigo, podemos orar y atender necesidades o peticiones. Este sábado a las 3 de la tarde. El domingo de 10:30 a 11:30 pasa por tu café, conéctate con tu café. Ha sido una actividad de los jóvenes tan hermosa. He visto a los jóvenes armándose, organizándose, poniéndose de acuerdo y trayendo esta actividad que para ellos ha sido de gran gozo también, el podernos servir. Estemos orando por ellos, por los jóvenes, y puedes pasar por tu café y te conectas a las 12 del mediodía el domingo para nuestra transmisión en vivo de este domingo próximo. Podamos hacerlo. Ya pronto, ya parece que se acerca la fecha. Estamos en espera del cambio de semáforo. En cuanto las autoridades nos cambien a semáforo naranja, podremos comenzar a reunirnos con una capacidad, un aforo del 30% en nuestras instalaciones, pero podremos, y yo diría, como dice aquel anuncio, ¿estás listo para estar listo? Nosotros estamos preparándonos para estar listos ese gran día. Que Dios te bendiga. Nos vemos entonces conectados el domingo al mediodía. Hasta luego, familia. Dios les bendiga. Nos vemos.